Bien, eh, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en la zona noroeste de Córdoba con pequeños productores, familias campesinas, comunidades de campo adentro, en la zona de las salinas. Y bueno, vamos a hablar un poco, un resumen de la experiencia de estos años que venimos siguiendo la producción de pollos en las localidades con colegas de acá del INTA, Fernando y Cristian, en las localidades de los alrededores, digamos, sobre todo de Quilino, Villa Quilino, Lucio B. Mansilla y Anfunes. En general, una consideración primero, digamos, en general, está bueno un poco tener una idea de lo que son las aves que estamos utilizando en las aves de corral, las aves de granja, eh, de dónde son originarias, qué hábitos tienen o qué hábitos tuvieron antes de ser domesticadas, ¿no? Ustedes saben que en general, sobre todo los pollos y gallinas, son originarios de las zonas del sureste asiático, China y parte de zonas europeas, zonas de bosques templados, húmedos. Son animales que les gusta la sombra, les gusta la sombra, muy curiosos y les gusta raspar en la tierra, buscar entre los pastos. Es muy importante tener en cuenta esto, y son muy caminadores, son muy selectivos y también eh, les encanta alimentarse de bichos y de insectos, ¿no? Estas características nos ayudan a entender mucho cómo hay que hacer para organizarse para alimentarlos y también para organizar todo lo que tiene que ver con el comportamiento, la infraestructura, etc. Vamos a pasar a hablar un poquito de los nutrientes, de los alimentos. Usted sabe que la alimentación, todos los que criamos, los que crían aves en distintas escalas, industrial, a campo, en el patio, sabemos todos, sobre todo cuando hablamos de pollos, especialmente de pollos y de ponedoras, que más del 60% del costo, el 50-60% o más, es el alimento, ¿no? Y que el alimento representa la estrategia, una de las estrategias más importantes, sobre todo en el caso del parrillero, que tenemos un ciclo corto y muy dependiente del alimento, ¿no? Vamos con el insumo principal. Uno de los insumos principales es el agua. Ustedes saben que el agua es el componente mayoritario del cuerpo, de las aves y de las personas en general, también no, tanto, no solo de las aves, sino en los mamíferos, que está arriba del 70 a 80%, y en el caso de las aves, entre el 56 y el 80% del cuerpo es agua, ¿no? Entonces, para mantener el funcionamiento del organismo, necesitamos que haya una buena disponibilidad de agua. Los alimentos que tenemos disponibles para las gallinas y para los pollos y para las aves en general, la cantidad de agua que hay en esos alimentos influyen muchísimo en la necesidad de darles agua a las aves eh, en el corral, ¿no? En general, los granos son más bien secos, tienen poca agua, tienen entre el 10 y el 15% de agua, mientras que lo que son los pastos o animales, o por ejemplo los animalitos, depende de los insectos, las lombrices, en fin, tienen más del 50, del 70, entre el 80 y el 90% en el caso del pasto tierno, de agua, ¿no? Entonces no es lo mismo la necesidad de suministro de agua en un animal encerrado, con granos, con alimento seco, que en animales que están a campo, en pastores. En general, el consumo de agua es del doble del peso en alimento. Y el consumo del agua tiene que ver, un poco ya como estamos diciendo, tiene que ver también con el contexto en el que está el animal, ¿no? Si, por ejemplo, tiene mucha sal en el alimento, si la cantidad de proteínas, la fibra, y sobre todo, y muy estratégico en nuestra zona, el agua está en función de la temperatura ambiente. El consumo y el suministro de agua que nosotros tenemos que pensar es en nuestra zona muy clave, teniendo en cuenta la temperatura ambiente.
En general, se ha medido ya el consumo de las aves, ¿no? Y específicamente de los pollos. En pollos, el consumo individual se mide en días, el número de días por 5,28 mililitros o centímetros cúbicos. Para que sea una idea, eh, una latita de cerveza tiene 330 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, muy importante saber eh, qué, qué estrategia tener con el tema del agua. Ustedes saben que las gallinas, los pollos y las aves en general tienen tres estrategias para regular la temperatura. Primero, la respiración, ¿no? A través del proceso respirativo, el jadeo. Segundo, la transpiración, o sea, a través de los poros se transpiran, se transpira y la evaporación del agua permite bajar la temperatura. Y tercero, la excreción, o sea, sacar el agua del cuerpo hace que ustedes sacan el agua, sacan calor del cuerpo, ¿no? Sobre todo a través de la orina. En las aves, la transpiración casi no existe, porque no pueden transpirar, a diferencia de nosotros los mamíferos que sí transpiramos y es uno de los mecanismos principales para regular la temperatura del cuerpo en nosotros. En las aves no. Por eso las aves fundamentalmente lo que hacen para regular la temperatura, sacar el agua a través de la evaporación, lo hacen a través del jadeo y después a través de la orina. Por lo tanto, es mucho más importante que los mamíferos el suministro de agua, es mucho más crítico en las aves el suministro de agua, y sobre todo el agua para que bajar la temperatura del cuerpo, ¿no? Ustedes saben que si el animal, sobre todo en los animales de encierro, si el animal hay alta temperatura ambiente, sigue comiendo, aumenta la temperatura ambiente, y si no tiene agua buena disponible, entra en una crisis de calor y pueden morir. El verano es muy común que pase esto en nuestra zona, es más, se recomienda en el verano, en épocas de días de mucho calor, sacar la comida y dejar solo agua en las horas más calurosas del día. El suministro de agua tiene que ser fresca, fundamental, la temperatura, para que regule realmente la temperatura corporal, tiene que ser fresca, de buena calidad. Hay problemas en muchas zonas de campo de aguas salinas. En general consumen el doble de agua cuando el agua está más salina. Entonces, si hay algún problema de salinidad, hay que darle más agua que la que tendríamos que darle comúnmente. Tiene que tener el pH neutro o algo ácido, pero no alcalino. Y después, bueno, algunos como contaminantes o minerales como el flúor y los nitratos son claves. Acá hay zonas de sierra que tienen mucho flúor, y también ustedes saben que el exceso de flúor provoca en los dientes, el manchado de los dientes. Bueno, esas zonas, digamos, también afecta al engorde de los pollos y al gallina. Y bueno, también la limpieza, que no se contaminen con microorganismos, materia orgánica, etcétera, ¿no? Esto es un poco el tema del agua. Después podemos ver, hay muchas cosas para decir, pero fundamental, en el verano cuando se crían los pollos, tener mucho cuidado, sobre todo en pollos de encierre, tener un buen suministro de agua. Eh, los otros componentes de alimentación, de la comida en general, son la energía, ¿sabes? La energía, donde tenemos hidratos de carbono y lípidos, las proteínas, que serían la base de la estructura del cuerpo, los músculos, los huesos, y algunas funciones que también dependen de la proteína, y después son los componentes mayores, ¿no? Y después los menores, que son las vitaminas y minerales. Eh, Vamos a arrancar por hidrato de carbono. Los hidratos de carbono son fuente de energía. Ustedes saben que en ciclos intensos, intensivos, como el ciclo del pollo parrillero, no así en el ciclo de la gallina ponedora, pero la provisión de energía
buena cantidad de energía en todo el ciclo es muy importante, ¿no? Y para eso tenemos como fundamento los hidratos de carbono, sobre todo el almidón. Hay otros tipos de hidratos de carbono que también se agregan a la dieta, pero el que más usamos a través de los cereales, especialmente el maíz, pero también puede ser el sorgo, el trigo, es el almidón. Es la forma principal de hidrato de carbono que suministramos. Después también hay azúcares simples que se le agregan, por ejemplo, en la melaza hay glucosa y otros azúcares, digamos, sacarosa. Y después tenemos la fibra, que es la celulosa y hemicelulosa. La fibra en general no se tiene en cuenta, no es fuente de energía para, para las aves, pero sí es importante la fibra y a veces no se desprecia, pero es sí importante la fibra para la fermentación de algunos microorganismos que están en el sistema digestivo de la gallina, específicamente en el buche. Algunos microorganismos que viven ahí. ¿Qué pasa con esos microorganismos? No solamente ayudan en la digestión de todo el alimento, sino que también proveen de aminoácidos y vitaminas especiales que necesita la gallina. Esos microorganismos, sobre todo lactobacilos y determinadas bacterias, consumen fibra, y consumen fibra de buena calidad. Por eso también es bueno y necesario el pastoreo y el acceso a la fibra. Eh, Eso incluso, son tan importantes, se ha descubierto, son tan importantes estos microorganismos que ya hay disponible para agregar a la dieta esos mismos microorganismos consumidores de fibra. Bien, pero estábamos en hidrato de carbono. En general, el fundamental que nosotros usamos en las raciones, en los balanceados, es el maíz. El maíz provee aparte pigmentos, vitaminas, hay distintos maíces, están los colorados, están los amarillos. Nosotros en general en la zona preferimos el colorado porque se conserva más en el silo, es más duro y a la vez tiene más pigmento que puede ser, que es muy lindo para el parrillero, sobre todo para darle color al final del ciclo en el engorde. Pero también hay otros hidratos de carbono o otras fuentes de hidratos de carbono, como son el sorgo, que también el sorgo es un poco más barato, acá no es tan disponible, y el trigo, que el trigo sí también es un interesante aporte, mezclado con maíz, o a veces puede entrar en la dieta. El trigo también tiene almidón, de ahí se saca la harina, ¿verdad? Pero a la vez tiene muy buena proteína, buena cantidad de proteína y buena calidad de aminoácidos. Así que es recomendable, a veces no hay maíz, incluso depende del precio, podemos suplementar o mezclar con trigo en la elaboración de la ración del balanceado. Los lípidos. Eh, los lípidos o grasas, que conocemos más comúnmente como grasas, hay como dos tipos de lípidos, los triglicéridos, las grasas comunes, y los ácidos grasos. Son como del mismo grupo, digamos, y los aceites, ¿verdad? Eh, los lípidos son importantes por el aporte de energía. Ustedes saben que, por ejemplo, un grano de soja tiene entre 3 y 3,5 megacalorías por kilo, que es la medida de la energía. Y un grano de maíz tiene entre 2,8 y 3 megacalorías por kilo. O sea, siempre la base de la energía del grano de soja es el aceite, digamos, el lípido. Siempre los productos que tienen más lípidos tienen mayor energía disponible. Y esto es muy importante en algunos momentos de la cría, sobre todo en la etapa del engorde. Eh, Además tienen, el engorde básicamente van a componer la grasa que le da la calidad al pollo, abajo de la piel, que le da la grasa de abajo de la piel, también es importante para el sabor del parrillero, alrededor de la molleja, el intestino, y después también en el huevo, es muy importante la conformación del huevo y las grasas. En general, entre los ácidos grasos importantes para el crecimiento y para la evolución, digamos, del crecimiento de los pollos, también está el linoleico, que se trata de que se hace, fundamentalmente se aporta a través de grasa animal,
en algunos componentes de la ración. Y bueno, básicamente lo importante de los lípidos es el aporte de energía. Ya vamos a ver que muchas veces se combina esto también no solamente por el aporte de energía que viene del maíz, sino también por la cantidad y la calidad de energía que tiene la parte del componente de soja o de harina de soja en la ración. El problema ahí tienen varios problemas los lípidos que son la rancidez, ¿no? O sea que proveen gustos raros, se oxidan con el tiempo de conservación. Eh, si usted, por ejemplo, la harina de soja se pone rancia si pasa mucho tiempo de elaboración, se oxida y tienen un sabor, le provoca un sabor a la carne y bastante distinto o particular. En general, el otro problema que tenemos es el tipo de lípido. Ustedes saben que los lípidos más aceitosos, los de origen vegetal, ¿no? La harina de soja, tienen el problema que esos ácidos grasos o el componente de ese aceitoso hace que la grasa del pollo o de los animales, el engrase, sea una grasa más, más tirando aceitosa, digamos, y no tan firme y blanca como las que proveen, digamos, de ácidos grasos saturados o sobre todo de grasa animal. Que también en algunas raciones se agregan grasa animal, sobre todo para terminar el engorde y por el aporte de otros ácidos grasos básicos. Y uno de los temas de más discusión y más discutido, el otro componente es las proteínas, ¿no? De los alimentos. Ustedes saben que las proteínas eh, básicamente sirven para el crecimiento, el desarrollo muscular, para sobre todo el crecimiento de los huesos y también para cumplir algunas funciones. En general, en la cría de pollos, sobre todo y gallinas, deben estar en el orden del 25% de proteína global o proteína bruta, le decimos, de la dieta. Pero después, con las proteínas tenemos que tener en cuenta la composición de aminoácidos que tienen, ¿no? Ustedes saben que las proteínas son como es la pared, es la estructura, digamos, define la estructura del cuerpo, y los aminoácidos son como los ladrillos de esa pared. Los tipos de aminoácidos son muy importantes, que proveen las proteínas, sobre todo son muy importantes porque ayudan y colaboran en otras funciones del organismo estratégicas. Por ejemplo, el crecimiento. El crecimiento depende mucho de ciertos aminoácidos, o el emplume, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de las plumas, ¿no? ¿Y de dónde podemos sacar las proteínas, ¿no? En nuestra zona, las proteínas pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal. Las que tenemos disponibles en nuestra zona, las más disponibles son las harinas animales que provienen de carne, sangre y huesos. En general, nosotros tenemos las que conseguimos acá, en la zona de Danfune y sobre todo en Jesús María, son harina de carne y huesos, que son restos de faena o de carnicería que son procesados, que son calentados y secados y molidos para que mezclar en la ración, ¿no? En general tienen el 40 al 60% de proteína bruta y sobre todo tienen mucho fósforo eh, disponible, fósforo y calcio disponible en los huesos. También vienen con vitaminas, ¿no? Hay un problema con las harinas de carne, sobre todo de dónde vienen. Muchas de las harinas que estamos recibiendo o contienen mucha grasa o contienen mucho hueso. Y si tienen mucho hueso, la calidad de la proteína, por más que sean, diga, tengo 60% de proteína, la calidad de la proteína, los aminoácidos, cambia. Y podemos tener problemas en el crecimiento, en el desarrollo de algunas funciones específicas en las aves. Entonces hay que tener proteína que sea realmente de carne y sangre, preferentemente, y con poco hueso. Aunque el hueso, les recuerdo que provee sobre todo fósforo y calcio. El aporte de las harinas de carne y sangre es básicamente lisina, glicina y arginina. La lisina es muy importante
sobre todo para el crecimiento y el desarrollo de la conversión en el engorde. Otra harina disponible, y esto lo puse acá porque suele aparecer en los alimentos balanceados que compramos para pollos, es la harina de pescado. La harina de pescado es muy completa en aminoácidos, con muchas vitaminas, vitaminas A, B12, sobre todo también tienen los ácidos grasos omega, que son importantes en el crecimiento y también para la pigmentación. La harina de pescado es una harina muy buena generalmente se mezclan de carne y de pescado. Ustedes lo único que tienen que tener en cuenta es que en una ración, normalmente acá nosotros en Quilino usamos entre el 4 y el 5% de harina de carne adentro de la ración del pollo parrillero. En general podemos llegar hasta el 10% de harina de carne, sobre todo si tenemos la densidad de fósforo o queremos ponerle lisina porque las proteínas que vienen de vegetales no son buena calidad. El problema con la harina de pescado son que si te pasas del 5% de la ración, empiezan a tener olor, la grasa del pollo empieza a tomar olor a pescado. No sé si han comprado pollos alguna vez y lo han cocinado y sienten olor a pescado. Eso es porque ha tenido en la ración un exceso de harina de pescado. Hay algunas raciones, algunos productos comerciales que vienen con harina de pescado y hay que tener un poco de cuidado con eso, con el producto final que van a tener de engorda. En el caso de las ponedoras no es tan relevante, pero es buena la calidad de la harina de pescado. Otras fuentes de proteína animal son los productos lácteos, ¿no? Sobre todo, bueno, a veces se usan el suero o la leche cuajada. Tienen algún problema, tienen deficiencia en glicina y arginina, que son aminoácidos específicos, pero es buena calidad. Y fundamentalmente la fuente de proteína del animal a campo son los insectos. Los insectos son una excelente fuente de proteína, el pastoreo. Acá en el dato que yo tenía, hablamos de que en un insecto, en grillos, termitas, orugas, arañas, langosta, se habla de un 7 a un 20%. Pero hablando con la gente del INTA de Neuquén, han hecho un ensayo para tucuras, las tucuras sapo, para alimento animal, y han encontrado que llega hasta 70% de proteína bruta en el cuerpo de la tucura. Digamos, ustedes la secan, la muelen a las tucuras, y tenemos, dicen en los del INTA, que tenemos hasta 70% de proteína bruta. O sea, suena muy interesante para probar en nuestra zona con nuestras tucuras, famosas tucuras quebracheras, a ver si las podemos incorporar en la ración. Y bueno, lo clásico es la proteína vegetal, ¿no? La harina de soja, ¿no? Que tienen buena cantidad de lisina, pero tiene baja cantidad de aminoácidos azufrados. Ustedes saben que en la cría de las aves, los aminoácidos azufrados son muy importantes, la metionina y la cistina, porque influyen en el crecimiento y en el plumaje. Es muy común ver acá, sobre todo en ponedoras, que están feas de plumas, que están crestudas, y a veces es por el déficit de metionina. En general, las raciones que tenemos nosotros balanceadas tienden a ser bajas en metionina, ¿no? Porque el componente de harina de soja es importante, el componente proteico es el fundamental en nuestra zona. Entonces, la metionina se agrega con los núcleos, ¿no? Por eso hay que conseguir un núcleo, o sea, el núcleo incluye vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. Es bueno aportar, cuando vamos a hacer nuestro balanceado, conseguir un núcleo y ver que el núcleo tenga metionina y cisteína, que sí es más crítico de formular en las raciones de nuestra zona. La harina de soja es muy buena disponible, hay que tener cuidado con la cantidad de grasa. Ustedes cuando la vean a la harina, speller, tienen distintos orígenes según el proceso. Cuando vean las harinas,
tienen que probar, por ejemplo, las agarran y prueban si están grasosas, si están como húmedas o si están secas. Eso es un indicador de la relación entre grasa y proteína. Si tiene más grasa, tiene menos proteína. Si está más húmeda, tiene más grasa, es decir, tiene menos proteína. Y eso puede ser bueno o malo, dependiendo del momento del ciclo. A veces para el engorde no es problema que esté más grasosa, pero en los comienzos, en el inicio del crecimiento del pollo, en las primeras semanas, nosotros necesitamos más bien un expeller bien livianito y bien seco. Eh, Después están en la zona más al sur, hay algunas plantas que procesan y hacen harina de maíz, o sea, la burlanda seca, es un alimento excelente para cerdo y pollo, y no tiene tanta lisina, pero sí tiene metionina y cisteína. Y después también en nuestra zona, suele haber el pele de girasol, que también es un recurso excelente, tiene metionina, tiene cisteína, tiene muy buena cantidad de proteína bruta. Bueno, un poco, yo no quiero abundar mucho con los detalles. Acuérdense que en nuestra zona están los aminoácidos, que cumplen funciones específicas, y ahí están. Yo después voy a tener disponible el PowerPoint para los que lo quieran, ¿no? Fundamental es prestar atención a la metionina y los aminoácidos azufrados. Los aminoácidos azufrados son los aminoácidos que tienen el olor a huevo, que le llaman, o olor a pedo le dicen también. Esos son los aminoácidos de las proteínas. Cuando ustedes cocinan y sienten ese olor, o a veces cuando se pudren los huevos, que se siente mucho más fuerte ese olor, es el olor de esos aminoácidos. Y bueno, las vitaminas, que tenemos dos grupos de vitaminas, las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son las que se disuelven en grasa. En general, todos los alimentos grasosos van a traer algo de vitaminas liposolubles, ¿no? El complejo A, D y E. Las vitaminas D y E, sobre todo la vitamina D, también se promueve con la entrada de luz en los corrales. Tienen que tener algo de acceso a la luz para que mejore la producción misma de la piel. Sobre todo se produce vitamina D, y que es muy importante, sobre todo en la gallina ponedora, porque interviene en la fijación del calcio en los huesos y en el metabolismo del calcio. Después la vitamina K, que también vitamina K favorece la coagulación de la sangre, y también es provista por las harinas, sobre todo en las harinas de carne, están vitamina K y sobre todo la riboflavina o el complejo vitamina B. Las vitaminas que vienen en general pastos, bueno, alimentos con más contenido, más bien, o preferentemente contenido de agua. Tenemos complejo B, ácido ascórbico, vitamina C. La vitamina C es muy importante, sobre todo por el tema respiratorio, y es muy importante en el pastoreo. El pastoreo es un buen aportante de vitamina C, y a veces suele ser un problema con raciones de solo de encierro. Y la vitamina B12, que es muy importante en la conversión y crecimiento del plumaje. Minerales, acá hay minerales, ahí hay una lista. Tenemos calcio, fósforo, magnesio, que tienen que ver con huesos y la cáscara de huevo. Calcio, sodio, potasio, la actividad muscular, y otros minerales menores, el azufre, el fósforo, el yodo. Una cosa muy importante en nuestra zona también se ve, las raciones de ponedora. Acá hay un tema mineral muy estratégico. La ración de ponedora en postura no puede tener menos del 3% de calcio. De calcio, o sea, de calcio solo. Es un montón de calcio el que lleva la ración de ponedora. Imagínense que si lo transforman en conchilla en carbonato de calcio, llega, tengo entendido, al 9%. El 9% de la ración de la ponedora tiene que tener carbonato de calcio o conchilla. Sobre todo si tenemos las ponedoras las coloradas, que son bastante demandantes de alimentos de buena calidad, y son delicadas, digamos, y muy productivas.
Entonces, recuerden, por ahí lo recomendable es que tener, aparte de la ración que usted le hagan o compre, aparte, habilitar alguna fuente de calcio, con un poco de cal apagada, ceniza, algún de calcio que los animales puedan acceder si ellos están con falta, porque si no, le van a entrar a los huevos, sobre todo a la ponedora, se terminan comiendo los huevos. Ustedes ven que la ponedora cuando está con hambre, o tiene algún problema de otros nacidos, lo pica el huevo. Y solamente consume lo de adentro. Y cuando le falla se come todo el huevo. Y es un problema, digamos. Aparte, también tiene que ver el cierre y manejo en general del comportamiento de la ave, el asunto de que pican los huevos. Bueno, acá yo, más que nada de lo general, acá tenemos dos programas para distintos tipos de ave de corral, ¿no? Distintos programas de alimentación que tienen que tener en cuenta. Solamente una cosa, hay varias fábricas de alimentos balanceados y de núcleos que les hacen los análisis de calidad. Nosotros acá nos sirvió de mucho porque nosotros mandábamos a analizar el maíz o la soja, el speller de soja, para ver qué calidad tenía y si podemos, de esa forma podemos corregir la ración. Y también saber si nuestro iniciador es un iniciador bueno, apropiado para los demás del pollo. Nosotros, no se olviden que los pollitos parrilleros que nosotros compramos, que son en general son los COP, ¿no? Son de altísimo rendimiento de calidad de alimentos, ¿no? La calidad la medimos en líneas generales, sobre todo en megacalorías de energía y en porcentaje de proteína bruta. Tenemos iniciador, arranca con 3,1, 3,1, algunos dicen 3, y 22 o 23% de proteína bruta, o algunos dicen 20, en el caso del parrillero. El parrillero es como de las aves, del pollo y gallina, es el top de consumo en calidad. Y va bajando en proteína bruta, pero aumenta un poquito al final con el engorde, necesita más megacalorías, ¿no? Al final del ciclo tenemos que tener un poquito más de energía que al principio, pero sobre todo al principio necesitamos más proteína, ¿no? Para proveerle a ese crecimiento. Y el consumo total que nosotros tenemos acá presupuestado en el ciclo son entre 5,5 kg y 6 kilos de alimento para un peso de faena de 2,25 a 2,5 kilos de faena de pollo. O sea, tenemos básicamente por cada kilo de carne producida, 2,5 kilos o un poquito más de alimento balanceado en el caso de los pollos parrilleros en el cielo. Acá tenemos otro programa para ponedores. En ponedores es como más relajada la cosa. Ustedes calculen que entre iniciador y recría son casi 6 meses y estamos usando 5 o 6 kilos de alimento por todo el ciclo, mientras que en el otro ciclo del pollo tenemos 45 días y usamos 5,5, 6 kilos. Tenemos un ciclo, en este caso, de muchos meses, pero consumo, a partir de mes produce la ponedora, ¿no? Bueno, acá hay que tener mucho cuidado en el cambio de iniciador recría a postura. Cambia mucho la composición de alimentos en calidad, sobre todo de proteínas y calcio. ¿Se cortó? Bien, acá tengo me han avisado que se han cortado. Me avisa, ¿no? También me avisa el sistema que el internet es inestable. Bueno, les decía que en la programa de ponedora, ahí tienen un poco los presupuestos de calidad y la cantidad de proteína bruta necesaria. Y el ciclo, digamos, tienen 6 meses de iniciador, primero 2 meses, recría del tercero al sexto mes, y postura a partir del sexto mes. En general, nosotros los primeros 2 meses necesitamos que se críe como
con una buena calidad, casi como al nivel del pollo parrillero, aunque no tanto de proteína, porque tiene menos caja, menos desarrollo muscular la gallina. Y después en la recría podemos aflojarle en la calidad un poquito, tratando de que igual se desarrolle todo el sistema reproductivo bien, o sea, con buena calidad de proteína, ¿no? Y que tengamos que lleguemos básicamente con un animal con algo de gordura, sobre todo en la parte del pecho, ¿no? Que es donde en esa grasa es donde va a empezar a producir, a base de esa grasa, va a empezar a poner. ¿No? En general, a partir de la postura cambia totalmente la calidad, y ahí sí tenemos que ser muy exigentes en la calidad del alimento, lo que le decía del mínimo de 3% de calcio en la ración, y ahí para presupuestar tienen esos valores que el consumo por día está entre 80 y 100 gramos de alimento en base seca. Acá les puse como ejemplo un esquema que también hay un librito en internet del INTA muy bueno sobre cría de pavos intensivo. Básicamente lo que tienen que saber es que el pavo necesita mayor cantidad de proteína, alta calidad de proteína, o sea, estamos arriba del 25% de proteína bruta para un ciclo de 7 meses, demoran mucho más, y durante todo el ciclo, muy buena calidad de energía. Necesitamos mucha energía, sobre todo el pavo grande, el doble pechuga ese, que es más intensivo. Eh, Ahí tienen todos los requerimientos, metionina, cisteína, y cuánto nos está básicamente consumiendo en total de alimento como para hacer un presupuesto. Pero no se larguen a criar pavos si primero no tienen resuelto bien la formulación, sobre todo los pavos intensivos, pavos de estos parrilleros, digamos, si no tienen bien resuelta la formulación y la calidad del alimento. Acá tenemos la cría de los patos, también tenemos los presupuestos en general un poquito de menos calidad que los pollos. El ciclo, el ciclo más o menos dura entre 90 y 70 días. Y un ejemplo de calidad de los tipos de alimentos que tenemos. Fíjense en energía y en proteína, y en calidad de metionina. En general, por ejemplo, en la calidad de metionina, en todos estos que son derivados de vegetales, eh, tenemos el mejor es el pellet de girasol, y el pellet de soja tiene menos. Pero un poco ahí está lo que les decía de la cantidad de energía. Bueno, todo esto lo pueden buscar, hay tablas en internet para ver y armarse incluso una planilla propia de cómo formularlo y combinar uno con otro, teniendo esos 3 criterios de base: cantidad de energía metabólica, proteína, y la cantidad de metionina y cistina, que es uno de los aminoácidos críticos en el ciclo. Y voy a ser breve, porque ya el tiempo se ha ido, y es como mucho, pero me parecía interesante hablar del tema del pastoreo. Muy importante el pastoreo en todas las aves, incluyendo los parrilleros. Ustedes saben que el parrillero, en un animal de engorde netamente, pierde cierta eficiencia de conversión cuando pastoreamos, pero gana en otras cosas. Hacemos un ciclo un poco más lento, pero tenemos mejor pigmentación, tenemos la carne más firme, y bueno, y esto, digamos, la calidad, y después también la calidad de tener un pastoreo ordenado, sobre todo en los lotes donde pastoreamos, que después podemos usar para huertas, para chacras o para otros usos, digamos, ¿no? Sobre todo por la incorporación de fertilizantes y materia orgánica en el suelo. En general, en pastoreados, todas las aves consumen el 5 al 20% de materia seca, y fundamental sobre todo la primavera y el otoño, donde más abundante y donde hay más insectos, ¿no? Porque en general las aves en el pastoreo pastorean, pican, consumen flores, hojas, pero fundamentalmente buscan insectos. Los beneficios de las pasturas, ahí están.
sobre todo las pasturas verdes tienen muchas vitaminas, la vitamina A, D, riboflavina, B12, sobre todo las alfalfa y los tréboles. Acá en nuestra zona no hay mucho de alfalfa y tréboles, salvo en donde hay riego. Nosotros donde hay riego podemos tener, en Villa Quirino por ejemplo, crece espontáneamente el trébol de olor que le llamamos, el trébol blanco, el trébol amarillo, y también crecen, donde hay un poquito de salinidad, algunas otras portulacas y otras hierbas que adaptadas a la salinidad, que también son muy nutritivas y muy apetecidas por la gallina. También proveen las vitaminas liposolubles, A, E y K, el pastoreo, y minerales también, calcio, sobre todo en la alfalfa y los tréboles. En general las proteínas, ahí tenemos un poco la calidad. En general las proteínas es variable. Metionina, no hay mucha metionina en pastos, pero hay algún componente. Las proteínas, básicamente, las que más proteínas aportan son las leguminosas, que son estas que les digo, los tréboles, las alfalfas, pero también puede ser algún pastito o algún rebrote de unas arbustivas, también tienen muchísima proteína, y de las arbustivas de nuestro monte, y por supuesto son un buen alimento. Energía es muy bajo el aporte, y por supuesto fibra, que es lo que más claramente aporta el pastoreo. Los factores, en general, los factores del pastoreo que tenemos que tener en cuenta, las especies. Hay animales de corral, de las aves, que más prefieren el pastoreo, y hay otros que no son tan amigos del pastoreo, ¿no? Generalmente los gansos, los pavos son muy pastoreadores, consumen hasta el 15 al 20%. Incluso ustedes lo pueden organizar en la manada, se pueden organizar, se puede tratar de hacer con boyeros o con algunos de estos alambres nuevos que hay, o esos alambrados de plástico movibles. Y las gallinas también son muy pastoreadoras, no hacen pollos. No, los pollos no son tan pastores ni tan andariegos ni curiosos como las gallinas. En general, las horas preferidas son la mañana temprano. Por ejemplo, ustedes ven los galpones móviles, que hay varios modelos del INTA, hay varios modelos en internet. Siempre el movimiento del galpón tiene que ser a la mañana, porque el animal está más estimulado a forrajear, a curiosar, las gallinas sobre todo, durante la mañana, y también la calidad del pastoreo es mejor a esa hora. Después, bueno, tiene que haber sombra. Ustedes saben que los animales, la gallina es un animal muy desconfiado y sobre todo muy apetecido por los predadores, por eso busca la sombra y busca andar abajo de los árboles, sobre todo por los halcones y los aguiluchos, que son una amenaza para la gallina. Muchos incluso hacen pastoreos combinados con gansos para proteger a las gallinas, digamos, de ese tipo de predadores. Por eso el hábito de estar bajo la sombra es muy importante para la gallina, y tiene que tener algo de sombra disponible. Y sobre todo la altura del pasto. En general, el pasto más alto que el animal no es conveniente. La gallina lo va a esquivar y no va a pastorear, sino que prefiere más bien matas de baja altura, y matas bien discretas, cosas porque le gusta mucho caminar entre las matas y hurgar si hay bichitos, si hay gusanos, bichos bolitas. Bueno, y después otro importante, muy importante, es la palatabilidad. Hay especies que no le gustan a las aves, prefieren más bien los legumbres y los pastos suaves, ¿no? Ustedes ven, yo les sé dar gato panic a las gallinas cortado, lo comen, lo consumen, pero comen un poco y después ya lo dejan. Pero, por ejemplo, verduras de huerta, las acelgas se las comen a todas. Ustedes les pueden dar verduras de huerta, que aparte tienen muy buen pigmento, la acelga, tiene muchos minerales, le encanta a las gallinas. Eh, entonces hay que tener en cuenta que balancear, que la verdura sea no tan fibrosa, sino que sea más bien turgente, y que sea
de buena calidad, digamos, con no tan fibrosa. Y bueno, obviamente el estado de crecimiento. Si las pasturas, por ejemplo, están pasadas en semillazón, las gallinas van a comer muy poca de verde y en todo caso van a entrar a la semilla. Bueno, no sé si ha sido mucho, disculpen si ha sido muy largo el tiempo, pero un poco ha sido esto lo que tengo para compartir. Bueno, creo que ha estado muy claro. Hay una pregunta sobre sorgo, que y preguntan si al incorporar el sorgo a la dieta de las ponedoras se reduce la postura, o le cambia el gusto al huevo, o le cambia el gusto a la carne, o no pasa nada. Esa es la pregunta. Yo la verdad que entiendo que no tengo información sobre sorgo. Si sé que hay algún problema que no tiene ciertas vitaminas que hay por ejemplo, en el tegumento de maíz y otros cereales. Pero entiendo que no, y más si el sorgo va bien molido. A mí me parece que hay que considerar el uso de los núcleos, donde hay aminoácidos, vitaminas y minerales en todas las raciones. Incluso si ustedes tienen animales en pastoreo, tener disponible alimentos antes de que salgan, donde haya un complemento, digamos, donde esté previsto todos los aminoácidos, vitaminas y minerales que por ahí puedan estar faltando, ¿no? Tiene que haber un complemento nutricional. A ver, no sé si hay otra pregunta, me fijo en el chat. No, no hay otra pregunta. Yo tengo otra pregunta, pero yo, que una vez preparamos con girasol, espeler de girasol, y pasó que no engordaba los cerdos. Eso lo pasó una vez con la negrita. Sí, he visto eso también en las ponedoras, acá en Avellaneda, cerca de Avellaneda, que estaban formuladas con espejo de girasol. Hay que hacer un análisis, digamos, de primero esto que decíamos, ¿viste? Nosotros teníamos una firma que se llama Biofarma que le compramos y ellos nos ofrecían hacernos gratis el análisis de proteínas y de energía y de algunos otros componentes. Y ahí con eso vamos regulando la ración. Habría que ver cómo estaba de proteína primero ese alimento. Ustedes saben que la lisina es el componente principal para el desarrollo. Y también la metionina, pero más que nada la lisina para el desarrollo y el crecimiento. Habría que ver cuánta lisina tenía. En general, la soja tiene más lisina que todos los derivados de soja que el derivado de girasol. Y después, núcleo, mi recomendación vuelve a decir núcleo para corregir toda esa deficiencia, y la harina de carne, que también tiene componentes importantes para el crecimiento del desarrollo y el engorde, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que no usa harina de carne y incluso el apetito de las aves por la harina de carne es tremendo, les encanta. Pero quizás tenga déficit de lisina. Bueno, hay otras preguntas. Rodolfo pregunta sobre experiencias con alimentación con fruto del monte como ingrediente del alimento balanceado. Analía pregunta sobre si es conveniente incorporar cáscara de huevo bien molida o se corre el riesgo de que consuman el huevo después. Y Alejandro, si hay algún tipo de plantilla disponible en la página del INTA para la formulación de dietas de pollos y gallinas. Eso, Alejandro, después déjanos un mail y te pasamos la información que hay.
quiere contestarle a nada. Con respecto a la analía, con respecto al... Sí, eso está muy bien. Hay que molerla y mezclarla finamente dividida, digamos, mezclarla en la ración y no hay problema. Ahí yo vi... En el INTA también se recomienda el tema de calcinarlo, de quemarlo, porque ahí, digamos, por ahí hay algún tipo de enfermedades que pueden estar en el huevo seco, y de esa forma calcinada también se puede incorporar harina de hueso, digamos, huesos de animales, también le aportan fósforo y calcio. Sí, yo hasta a veces que he visto el problema, sobre todo cuando ustedes ven los huevos, los ven a trasluz, que se ven muy claros, muy transparentes, se ven, es como que la cáscara es débil y tiene falta de calcio. Yo he llegado hasta agarrar y darle ceniza, mezclarla en la ración, la misma ceniza de la leña, de la cocina, del hogar, para tratar de compensar eso. Pero bueno, cualquier fuente de cal que tengan de calcio, el animal la va a consumir, ¿no? En general muchos recomiendan que se le ponga aparte una fuente de calcio y no que se le mezcle con el alimento. Pero tienen que haber, y con la gallina, fíjense que incluso hay muchos proveedores que, sobre todo muchos proveedores que no formulan a conciencia, que te venden el alimento ponedora y tenés muchos problemas con esto de que se pican los huevos o que son huevos malos, débiles. No sé si Rodolfo había hecho una pregunta. Sí, sobre fruto del monte. Lo del fruto del monte hay que ver, habría que tener básicamente la cantidad de proteína que tienen, la energía, y también ver si se puede saber qué aminoácidos hay, etcétera. Pero hay unas tablas que me pasaron, después les puedo compartir, con algunos datos de algarrobo, creo, el único que hay, de calidad, y bueno, sin dejar de ver toda esta complejidad, ¿no? Que es que hay grandes requerimientos de energía, tenemos que tener 3 megacalorías para el pollo, tenemos que tener 20% de proteína bruta. En general, creo que las harinas de algarrobo no llegan al 20%, deben andar entre el 18 y el 16 como un fardo de alfalfa bueno. Pero sí, todo eso se puede ir probando está bueno ir probando y ir viendo. También estaba una pregunta sobre cuántos kilos de conchilla carbonato de calcio hacen falta en la ración de cada ponedor. Nosotros la estábamos haciendo, ya voy a fijar bien, cerca del 9%, entre el 6 y el 9%. Eso es lo que estábamos poniendo de conchilla. Yo tengo acá 72. En la ponedora, ¿no? En la ponedora, perdón, y también se pone en el parrillero, también se pone conchilla, es muy importante porque en el crecimiento, si no, se caen, se doblan los huesos, no están bien calcificados, ustedes no sé si han visto, cuando no están bien calcificados, cuando, no sé si han visto los huesos de las patitas, algunas son medio como dobladas, en el pollo parrillero, no quiero mentir, pero anda entre 3 y 4% de conchilla. Sí. Bueno, también ahí en el chat está un documento de Google donde se pueden anotar para acreditar la hora de BPA, y también ahí nos va a quedar los correos electrónicos para podernos comunicar. De todos modos, ahora les voy a escribir también mi correo, porque vi que uno de los correos estaba puesto como Gmail, y capaz que nunca le llegue. Así que me escriben a mi correo, que ahora lo voy a poner. Bien. Hay un par de preguntas más. Julieta pregunta si es sano que se compartan entre distintas especies. Ya lo vamos a ver en la parte de sanidad, de que no, de que eso no es conveniente, que se compartan ni siquiera categorías de aves
de gallinas y pollo parrillero tampoco. Em, para la lista de los piojos también ahora vamos a la parte de sanidad. Y el agua con azúcar es en el primer día. Carolina de la Pampa, que pregunta, es solo en el primer día y es una cucharada de azúcar por litro de agua. Eh, Hubo una cartilla donde se ponía como bastante más azúcar, una taza y media por litro de agua, pero no, la verdad que no. Eso en realidad lo que le estamos dando es un poquito de energía con el azúcar para que el pollo termine de digerir la yema del huevo que está en su pancita y que le alcanza con eso para los primeros días. Eh, Siempre es conveniente empezar a darle de comer temprano al pollito bebé, ¿no es cierto? Para que no gaste toda su energía y tenga un buen crecimiento. Una cosa que me faltó aclarar, ¿cómo vienen formuladas las raciones? ¿Vienen formuladas en forma de polvo, digamos, o muy divididas, polvos más finos, más gruesos, o en pellets, ¿no? Acá hay que tener algunos cuidados. En general, que sean polvos, sobre todo unos polvos que no sean muy finamente divididos, sino un polvo grueso, es lo mejor. Los animales trabajan mucho mejor, es más eficiente la digestión en el balanceado que está en polvo que en lo que están en pellet. El asunto es las pérdidas. Muchas veces uno busca el pellet porque el polvo, la gallina come y como mueve la cabeza y voltea mucho. Eh, el tema del pellet es que sobre todo los animales que tienen pastoreo restringido o nulo, no lo prefieren porque no tienen cómo procesarlo mecánicamente. Ustedes saben que el animal, eh, los dientes de las aves están en el que sería el buche, digamos, ¿no? En el estómago, digamos. Tienen como un músculo que trabaja muy fuerte y trabaja y adentro tiene como un cuero, una especie de cuero bien grueso que ingiere piedras y arena para moler el alimento. Entonces, el animal para alimentos duros necesita como morder y necesita acceso a arena, a piedra o a suelo para llenar el buche de ese material y poder procesar y morder, por ejemplo, en el caso esto de los pellets duros, ¿no? Eh, Eso, cuando el animal es grande, no le suma ni le resta. Sí hay que tener en cuenta que está bueno que accedan en general a algo de arena y algo de piedrita para que trabajen bien ese buche. Cuando los animales son bebés, sí, algunas empresas incluso te proveen un micropeleteado, unos balanceados micropeleteados, porque un peleteado chiquito ayuda a que el músculo del buche se desarrolle en el periodo más, sobre todo de pleno crecimiento. Pero en general no hay problema con que sea un balanceado, digamos, bien molido. La conchilla es una solución, digamos, porque es difícil de sustituirla. Lo que sí podés hacer es, como decía recién, la ceniza, sobre todo si incorporás a lo que estás quemando huesos de animales o las cáscaras mismas del huevo, las podés calcinar y eso aporta, cuando se quema, digamos, queda el calcio y queda el fósforo. Entonces eso sería otra fuente por ahí de calcio, pero en realidad la conchilla nos viene a solucionar este problema y, y sería que la consigas. No sé dónde está Franco, pero no es tan difícil de conseguir. La harina de carne por ahí en algunos momentos se pone difícil, pero la conchilla es bastante fácil de conseguir y si no el carbonato de calcio que ya es producido industrialmente que también se consigue. Recién estábamos hablando de lo inconveniente de que las aves compartan el mismo lugar, digamos, en cuanto a las distintas especies de aves. Cada una debería tener su gallinero particular, porque no todas tienen las mismas enfermedades ni las mismas resistencias.
Eh, por lo que es conveniente tener un gallinero para los parrilleros, un gallinero para las ponedoras y las otras tipos de aves que no compartan esos espacios. Ahí vemos algunos modelos de gallinero, algunos con más plata metida, otros más caseros, pero digamos, tratando de darle un refugio a las aves, que se sientan seguras, sobre todo en el tema de, bueno, el parrillero que tiene el ciclo corto, es muy importante que la cama sea nueva, sea limpia y que no queden restos del anterior ciclo de parrilleros, por las dudas tengan alguna enfermedad. Y en el caso de las gallinas ponedoras que están más tiempo con nosotros, bueno, las instalaciones tienen que ser cómodas, tienen que tener percha, tienen que tener comederos y bebederos suficientes porque son también muy establecer jerarquías. Entonces las perchas tienen que estar todas a nivel, no unas más altas que otras, para que no se favorezca esta categorización que tienen las gallinas y que eso también puede influir en la cantidad de postura que tengan. Y también las rutinas de darle de comer, a qué hora, este, a qué hora se retiran los huevos, y también el tema de la luz es importante. Acá estamos viendo un gallinero que está muy bien, ahí vemos la gallinita en la puerta, pero que por ahí para el tema de la luz estamos complicados porque es muy cerrado. No se escucha, ¿no es cierto? Se cortó la internet. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Ah, porque yo no me estoy escuchando. Este, bueno, eso respecto de las instalaciones. Son muy buenos los bebederos tipo chupete que se tienen que comprar por ahí o armar, por ejemplo, estos comederos con latas y eh, son, son baratos y son bastante prácticos y eficientes. También se pueden hacer los bebederos caseros. Acá tenemos unas instalaciones para pollitos bebé que en los primeros días no regulan la temperatura, así que es muy importante que en estos momentos les demos la temperatura suficiente y que no corran corrientes de aire, que no haya, que tengan una buena cama, que absorba bien las heces para que no se humedezcan los pollitos y eso les baje la temperatura. Bueno, en cuanto a las gallinas, es importante los nidos, tanto para la calidad del huevo, porque nosotros tampoco queremos que las gallinas hagan sus necesidades o duerman en los nidos. Acá, si me acompaña la flechita, ven que en este gallinero, por ejemplo, la parte de arriba está plana y entonces muchas gallinas duermen ahí, hacen sus necesidades y por ahí después se contamina el huevo que está abajo. Eso es conveniente que los nidos tengan un techo inclinado, como este que vemos en esta diapo. Y en esta diapo también vemos que por ahí a la nana no le gustó el nido y hay un huevo por ahí, por cualquier lado. Este era el ejemplo que les decía de un techo plano que permite que las gallinas duerman arriba de ese nido y eso puede causar contaminación en el huevo, que es riesgoso también para la salud de las personas. Bueno, como les decía, el pollito bebé no es capaz de regular su temperatura hasta el primer mes de vida, tanto en parrilleros como en ponedoras es lo mismo. Así que se recomienda una temperatura de 30 a 32 grados para el confort de los animalitos. Y nos ha pasado en algunos momentos también que, como decía Horacio, nos hemos excedido en esa temperatura en algún momento y eso genera deshidratación en el pollito
que puede generar es cuando vemos que tiene la caca pegada en la cola, digamos, un pollito deshidratado, que nos hemos excedido en la temperatura y no le estamos dando la cantidad suficiente de agua para que se reponga. Ahí es conveniente salvarlo dándole agua eh, con una jeringuita o algo. En cuanto a las condiciones del gallinero, bueno, acá también vemos que la temperatura ambiente nos puede eh, complicar, digamos, la cantidad de alimento que consuman esas gallinas, y vemos que alrededor de 30 grados es el menor consumo de alimento por parte de las aves, y eso, bueno, nos puede generar eh, bastante gasto, mayor gasto en alimentos para la misma cantidad de huevos que vamos a obtener. Así que eso es algo a tener en cuenta. Para regular la temperatura, bueno, son convenientes las cortinas. Ahí vemos algún tipo de cortinas caseras que se hacen con botellas plásticas, con restos de nylon, sobre todo para disminuir las corrientes de aire y mantener la temperatura que nos va a redundar en menor gasto en alimentos. Bueno, los pilares básicos de la producción son la genética, la nutrición, el manejo y la sanidad. No sirve nada que tengamos una buena genética si no la vamos a llenar, digamos, a esa genética con una adecuada nutrición, o que los hagamos pasar frío, o que no tengamos las condiciones de limpieza e higiene que permitan que la producción se desarrolle bien. Acá tenemos, digamos, los objetivos que tenemos en la cría de aves, es de tener de 290 a 320 huevos por ave por año, o 2,2 kilos de carne en el caso de los pollos parrilleros, que no tengamos pérdida de más del 6-7% en cuanto a la cantidad de animales que perdemos por mortandad. Vamos a ver también el tema de la alimentación a lo largo del ciclo de la gallina por el tema de la postura. Y como recién decíamos, bueno, la conversión es de 3-1 en carne y de 2 kilos por docena de huevos de alimento, más o menos. Sería lo recomendable. Esos serían los objetivos que necesitaríamos. Bueno, vamos a hablar de la gallina, sobre todo, que es la que tiene el ciclo más largo. En cuanto al parrillero, bueno, le tenemos que dar de comer hasta llenarlo a los 55-60 días y, y disminuir las pérdidas por las condiciones en las que los criamos. En cuanto a las etapas en la vida de la gallina, bueno, hasta las 7 semanas, 8 semanas, digamos, los primeros 2 meses, eh, tenemos una alimentación que es para llenar ese cuerpo, esa genética que hemos comprado, que incluye, digamos, mucho el tema de la cantidad de proteínas que le demos y la cantidad de minerales que le demos, ¿no es cierto? Porque tenemos que formar ese esqueleto eh, y ese cuerpo de la gallina, que va a ser lo que va a permitir que sea una buena ponedora durante 2 años. Entonces es muy importante que durante este ciclo de las primeras 6, 7 semanas, 8, eh, le demos el alimento iniciador, que ya viene formulado, y que sea un iniciador de calidad. En cuanto al periodo que va después de las 7 semanas, después de las 8 semanas, hasta el comienzo de postura, bueno, ahí tenemos un alimento que es de menor requerimiento, que a veces lo conseguimos, que se llama recría, o si no, es el momento en el que podemos eh, apelar a alimentaciones alternativas, que eso le vamos a mandar algunas recetas y
y tipos de alimentación en los cuales incorporamos, como decíamos, el pastoreo, los restos de la cocina. Eh, Tenemos una diferencia, digamos, entre lo que es la cría para producción y la cría casera. En la cría casera, que tenemos 6, 7 gallinitas para el gasto, es más fácil, digamos, de manejar y de reemplazar la dieta en este periodo de la recría, eh, que sería lo menos demandante, digamos. Tenemos que tener una buena alimentación para la cría, para los primeros 2 meses, y como veíamos recién, una buena alimentación en la etapa de postura, que es donde mayor requerimiento tiene la gallina en cuanto a cantidad de minerales y de proteínas, porque está produciendo un huevo que es una salida de su cuerpo de proteína y de calcio y de fósforo. Bueno, la postura llega hasta la semana 80 más o menos, y está la posibilidad de hacer una muda, que es el recambio de las plumas o replume, que permite que esta gallina siga produciendo hasta la semana 120. Esto en cuanto a la producción, digamos, es importante porque, no lo tengo acá, pero hay una pérdida de postura después de la semana 80 que sería el momento de cambiar ya las ponedoras por otras ponedoras nuevas, o si no, está la técnica del replume, que también se la vamos a compartir a quienes la pidan, que es bastante cruel. Bueno, cuando pensamos en tener nuestros pollitos, en recibir nuestros pollitos, necesitamos preparar las instalaciones, saber qué cantidad de comederos, qué cantidad de bebederos, qué cantidad de perchas tenemos que tener, eh, regular la temperatura, saber cuánto tienen que pesar nuestras gallinas, tener un plan de iluminación, que ya vamos a ver que es importante porque es el estímulo que tiene la gallina para poner, y habíamos dicho la necesidad de agua de buena calidad, eh, y en cantidad suficiente para que la pollita se hidrate y regule la temperatura como dijimos recién. Bueno, en cuanto a las instalaciones, podemos hacer instalaciones con elementos caseros, digamos, ahí vemos una instalación hecha con tarima, con lonas de las que se usan en los criaderos industriales, eh, pero que tenga una buena regulación de la temperatura. En nuestra latitud es importante la sombra, sobre todo en el verano, por esto que decíamos que la gallina no regula bien la temperatura. Y sobre todo si vamos a tener techo de chapa, bueno, tanto para ponedoras como para parrilleros, es importante, eh, ya que en nuestra zona hay mucha mortandad por sofocación por calor, ¿no? Sobre todo en los parrilleros que están a fin de ciclo, podemos llegar a tener mucha mortandad. Bueno, que tengan una buena cantidad de bebederos, una buena cantidad de comederos para cada pollito. Acá tenemos las densidades estimadas para cría de aves a piso, que serían 10 aves por metro cuadrado, cuando son chicas, y de 6 a 8 aves por metro cuadrado cuando ya son adultas. En cuanto a la calefacción, una campana alcanza para 500 a 1000 bebés. Las campanas las tenemos, ¿a dónde las tenemos? Acá están. Hay algunas luces que son infrarrojas, ya no se consiguen mucho los foquitos que generaban calor, y tenemos algunas malas experiencias con los foquitos de bajo consumo que no liberan el calor suficiente. El tema no es la luz en la cría de los pollitos, sino más bien el regularle la temperatura, que tengan 30 grados, que no, que no pasen frío. Los bebederos, que recién veíamos cada 80 a 100 bebés,
o cuando tenemos los goteritos, los niples, es uno cada 10 pollitos, cada 10 pollas. Eh, y las tolvas para alimentación de entre 30 a 50 pollas por cada tolva, que eso también hemos visto en algunos criaderos, digamos que el tener pocos comederos, algunas ponedoras se quedan sin comer y esas no van a ser buenas ponedoras. Así que si tenemos una buena cantidad de- de fuentes de alimentación en el gallinero, es mejor para que todas las pollitas se alimenten bien. Y la percha o dormidero, que estimamos unos 30 centímetros por cada ponedora, y que como decíamos tienen que estar a nivel. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos algunos tipos de bebederos, los bebederos automáticos, los bebederos que se cargan, y los goteros, que son bastante buenos. Hay este goterito que está primero con un platito para evitar que se moje la cama, y en los otros, bueno, puede haber algunas caídas de gotas en la cama que generan una humedad y posibles fermentaciones. Los comederos, que los podemos resolver más fácilmente. Ahí tenemos muchos modelos de comederos caseros, pero que es importante que estén disponibles para que no haya amontonamiento de las gallinas. Bueno, la calefacción es muy importante. Y en cuanto a la ponedora, que habíamos dicho respecto del manejo de la luz, eh, para comenzar la postura, digamos, necesitamos no aumentar la longitud del día durante el desarrollo, o sea, hasta la semana 17, 18, no aumentar la longitud del día, no disminuir la longitud del día durante la postura. Esa sería la segunda premisa en cuanto a la posibilidad de ofrecerle iluminación artificial para completar las 16 horas de luz, entre luz natural y luz artificial. Eh, y es importante también que este agregado de luz artificial sea digamos, como la gallina es un animal de costumbre, que sea a la misma hora, digamos, que se prenda, o sea, apague la luz. Por eso es importante por ahí tener un timer, un sistema automático que a la hora prenda la luz, para que la gallina no sufra ese estrés. Esto es en caso de tener emprendimientos comerciales. Por ahí en nuestros hogares no tenemos la posibilidad de iluminar el gallinero, y bueno, en esos momentos cuando se acorta la longitud del día, va a haber una merma en la postura. Este, pero si nosotros estamos comprando alimentos, estamos gastando plata, bueno, es importante que la ponedora nos responda con un huevo por día, eh, en la mayoría de los días, ¿no? Bueno, en cuanto al consumo de agua, respecto de la temperatura, vemos que a medida que aumenta la temperatura ambiental, puede aumentar mucho el consumo de agua, y que es algo que por ahí no le damos la suficiente atención y puede generar estrés en los animales. En cuanto a la etapa en el manejo de la ponedora, como les decía, durante los primeros 2 meses consideramos la etapa de cría, en la cual es necesario dar un alimento de muy buena calidad, porque vamos a dotar a esa genética que hemos comprado con los elementos suficientes para que sea una buena ponedora durante todo el ciclo de su vida. En el periodo de recría la necesidad nutricional no es tan alta, así que podemos apelar a alimentos más de menor calidad. Y después estaría la prepostura, en donde preparamos ya a la ponedora, le hacemos que tenga una reserva de calcio y una reserva de proteína para empezar a poner, que en ese momento, digamos, moviliza mucho estos minerales y las proteínas de su cuerpo. Eh, bueno, hay algunos datos sobre la fecha en las que empiezan a poner las ponedoras. Las reproductoras pesadas son las que conocemos como la campera
o los pollos ecológicos, que son pollos más grandes y que empiezan a poner más tarde, y las ponedoras nuestras entre las 20, las 18 y las 20 semanas empiezan a poner. Como decíamos, después de la semana, entre la semana 70 y la semana 80, merma la postura y ahí podemos hacer la técnica del replume, o apelar a la reposición, que sería ya cambiar las gallinas. Y acá tenemos ejemplos de una buena ponedora en cuanto a al estado del recto, digamos, tiene que estar húmedo, tiene que estar em, con ese color rosado. También en las crestas se nota, ¿no es cierto? Una cresta grande, bien roja, las crestas y las barbillas. Y en el caso de abajo, bueno, tenemos una ponedora que no está poniendo, que no se le ha desarrollado la cresta, no tiene el color en la cloaca ni está húmedo. Esa ponedora no está poniendo. Así que esa la tenemos que descartar. Bueno, eso respecto de instalaciones y manejo. Y ahora vamos a pasar al tema sanidad. Digamos que nosotros necesitamos mantener la limpieza, la higiene de las instalaciones, pero eso no es suficiente. También tenemos que restringir el ingreso de enfermedades a nuestro gallinero. Esa es la parte que por ahí se nos olvida. Digamos que nosotros vamos de un gallinero a otro, eso no es conveniente. Siempre me reta mi amigo el veterinario que está en Catamarca y que no nos deja pasar para nada a los criaderos con gente que críe aves, porque bueno, esa es la puerta de entrada, digamos, de las enfermedades. Cuando uno va de un productor al otro, probablemente lleve las enfermedades de un establecimiento al otro. ¿Quiénes trasladan las enfermedades? Bueno, las personas, que eso sería, digamos, a lo que atiende este cartel, de que no se permite el ingreso sin la autorización correspondiente. Y también los animales domésticos, animales salvajes, como roedores, por ejemplo, o aves, los pájaros que vienen a comer la comida de las gallinas. Y también el tema de los insectos, que ya vamos a ver que la viruela es contagiada a través de la picadura de los mosquitos, que es algo que por ahí no lo tenemos en cuenta, y sí deberíamos. Los gallineros tenemos que tenerlos limpios, tenemos que tenerlos seguros, tenemos que sacar la cama cada 3 meses, eh, desinfectar con creolina o con algún desinfectante que se compra también por ahí. Tenemos que tener disponibles proveedores de insumos para la actividad avícola, para la granja avícola en nuestras producciones. Y una herramienta que tenemos es la cal viva en la entrada del gallinero para pisar, para no ingresar con, con, en- con enfermedades de otro lado, y pintar con cal paredes y techos por lo menos 4 veces al año, eso también se recomienda, para tratar de eliminar toda fuente de enfermedades. Hay desinfectantes como la lavandina, que apenas toca materia orgánica se inactiva, y bueno, tenemos que deshacernos de esa, digamos, tenemos que limpiar primero antes de aplicar lavandina, porque si no, no tiene sentido. Bueno, ¿qué hacer con las aves muertas? Lo que tenemos que hacer es enterrarlas y cubrirlas con cal viva, y hay un sistema de compostaje que acá lo vemos, digamos, en un corralito aparte. Cuando tenemos mucha mortanda, por ahí se hace esto, en donde se pone cama, una buena capa de cama de pollo, que sea bien espesa, después un poco de pasto seco, se acomodan los animales, tratando de que no queden en el borde, y se los riega
Eso no debe ser bastante agradable en cuanto a olor, pero el hecho de que fermenten en esa cama y alcancen temperaturas de 70 grados inactiva cualquier enfermedad que haya tenido ese animal, sumado al rigor mortis, ¿no es cierto?, de cuando fallece y se convierte el ácido láctico, que genera acidez y que eso también genera la muerte de los agentes patógenos que causaron la muerte de ese animal. Bueno, no sé, no tengo ningún retorno de nadie, así que ahí, bueno, ahí veo que la Rosa está ocupando de eso. Bueno, pasamos al tema de enfermedades. Es muy importante que cuando recibamos a los pollitos, los veamos vivaces, los veamos activos. En general vienen con unas vacunas que se ponen en el huevo o en el pollito bebé, que son obligatorias por SENASA. Y en general nosotros no vacunamos en explotaciones pequeñas, digamos, así que sí tenemos que tener, como decíamos, una, prestar mucha atención al tema de no ingresar enfermedades a la explotación. En las primeras, si hay una diarrea en la primera semana, tenemos el pollito así medio abatido, con las alas caídas, ¿no es cierto? Cuando revisamos, hacemos la necropsia, podemos observar que está deformado el intestino, y esto es por bacterias que son oportunistas, y que son oportunistas, ¿por qué? Porque este pollito, digamos, ha tenido alguna fuente de estrés. Es muy importante que no se moje, que no pase frío, que el ambiente donde lo pongamos esté limpio, que como decimos tengamos cama nueva, que no haya tenido contacto con otros animales y que el alimento que le ofrezcamos no haya sufrido algún proceso de fermentación, de oxidación, que pueda generar alguna toxina, digamos, cuando el alimento se humedece, eh, se fermenta, estamos hablando de un alimento que tiene mucho almidón y que, bueno, por ahí es un buen caldo de cultivo si nosotros le agregamos agua para cualquier bacteria que esté normalmente en el ambiente presente y que genera esta mortandad en la primera semana, que son bacterias. Para lo cual tenemos que eh, poner antibióticos en el agua de amplio espectro, que son las sulfas que conseguimos, digamos, tampoco es que conseguimos un arsenal de medicamentos en las veterinarias en donde estamos normalmente, pero algo para aves siempre tenemos. Normalmente vienen las sulfas vitaminadas o algún antibiótico mezclado con un shock vitamínico, que con eso, digamos, nos tenemos que defender porque no tenemos mayor acceso a otros antibióticos más específicos. Bueno, después de la segunda semana, también podemos tener enfermedades que pueden ser de dos orígenes, una por parásitos, por unos protozoarios que son los coccidios. Vemos que en los alimentos de buena calidad viene un coccidiostato, un antibiótico que ya viene en el alimento iniciador, por eso es que hacíamos hincapié en que en esas primeras semanas podamos dar un alimento de buena calidad. Y lo otro que puede pasar es los clostridios, que están presentes en el ambiente normalmente, y que si no tenemos cuidado con la cama, digamos, con tener una cama seca, con tener un animal confortablemente instalado, puede ser que esos clostridios ingresen al tracto digestivo del pollito y ahí se generan estas enteritis eh, que destruyen, digamos, el intestino del pollito y que en este caso lo tratamos con antibióticos. Ahí vemos las imágenes, digamos, de los intestinos de los animales para ver qué es lo que podemos aplicar
si vamos a usar antibióticos o vamos a usar antiparasitarios. ¿Mm? Si tenemos cuidado con las camas, esto no ocurre. Así que, sobre todo, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, después, respecto de las enfermedades respiratorias, que son otras enfermedades comunes en los pollitos, el chasquido, o esto de que empiecen a estornudar los animales, bueno, tiene que ver con las corrientes de aire, con el frío, en el caso de que tengamos hacinamiento también, miren, cuando hay mucha cantidad de pollitos, es difícil mantener la cama seca, digamos, porque tanta cantidad de heces, digamos, van saturando el ambiente y se genera ese olor amoníaco que también nos afecta, por ejemplo, a los cabritos cuando están en corrales que tienen mucha cantidad de guano, también se libera el amoníaco y ¿qué hace el amoníaco? Digamos, nosotros respiramos eso y nos quema la- los tejidos de la nariz, este, las mucosas, y al romper las mucosas genera una puerta de entrada a otro tipo de enfermedades, a enfermedades que consideramos enfermedades oportunistas. Entonces, cuidando de que la cama esté seca y que no haya este olor amoníaco en el gallinero, podemos evitar este tipo de enfermedades oportunistas. Y si se llegan a enfermar, bueno, y aplicamos antibióticos de amplio espectro, que es la herramienta que tenemos, ¿no? Si tenemos ya animales que tienen moco, como en la primera foto, o que tienen inflamada la cara, esto es una infección que es una enfermedad transmitida por aves silvestres o aves resistentes, gallinas, que juntamos gallinas criollas con gallinas compradas, o que dejamos que las palomas y los pájaros entren a comer a los comederos de las gallinas. Bueno, ahí pueden que en las heces de esas aves que son más resistentes, eh, quede esta bacteria que genera este tipo de síntomas en las gallinas. Bueno, siempre, por supuesto, cuando tengamos un animal así, lo tenemos que aislar, tratarlo con antibióticos, tratar con antibióticos a todo el lote, este, y lavar los comederos y bebederos, desinfectarlos, y también cerrar, digamos, el gallinero para que no ingresen las aves silvestres. Otros animales que son bastante difíciles de controlar son los roedores, que le estamos dando calorcito y alimento y es muy difícil, digamos, que no ingresen las ratas a nuestros gallineros. Pero es necesario que no ingresen. Eh, Otra enfermedad respiratoria, bueno, esto se cura con antibióticos, habíamos dicho, tetraciclina o oxitetraciclina por 8 días y mejorando las condiciones de manejo. Otra enfermedad que se puede dar son una especie de gorjeo o gorgoreo que se escucha, se lo escucha al animal como un run run, ¿no es cierto? Y vemos síntomas como las inflamaciones en las patas y las inflamaciones de los sacos aéreos que se escucha un crepitar en la parte abdominal de la gallina. Esto se cura con un antibiótico específico que se llama tilosina y es generado por un micoplasma, que esto es una de las cosas que pueden venir en el alimento cuando el alimento ha estado fermentado, ¿no? O con agua. Bueno, otras enfermedades que sí tenemos mucha pérdida en cuanto a la producción son los parásitos, sobre todo si ya teníamos gallinas y estos parásitos han quedado en el ambiente. Tenemos mucha carga parasitaria, eso se controla con el cambio de la cama, con la cal, por eso es importante el tema del manejo, porque si no, no tienen de dónde contagiarse, digamos. Entonces las enfermedades parasitarias, que tenemos gusanos
redondos, chatos, se tratan con desparasitaciones cada 3 meses. Importante, si tenemos un buen manejo de las instalaciones, no es tan necesario, pero sí tenemos animales silvestres y gallinas criollas y varias categorías de animales, bueno, va a ser más importante que hagamos la desparasitación cada 3 meses. Y esta es una pregunta que estaba en el chat, que me recuerdo, sobre los parásitos externos, las ITAs. Ahí vemos distintos tipos de ITAs y piojos que tiene piojos, garrapatas, que tienen las aves, digamos que pueden llegar a ser una molestia bastante importante. Una de las cosas que podemos hacer es ponerle cajones con ceniza para que ellos se revuelquen y se tiren esa ceniza. La ceniza es alcalina y le dificulta, digamos, las condiciones de vida. Son animales que son bastante sensibles porque tienen la piel muy débil, entonces con la alcalinidad que genera la ceniza podemos llegar a controlar para que no se hagan este tipo de cantidad de población de parásitos externos. Y bueno, y también tenemos estos tratamientos antiparasitarios, que ahí vemos en primer lugar la ivermectina, que está muy en boga ahora por el tema del COVID también, pero que la podemos usar en los tratamientos de parásitos de las gallinas. Una cosa que también nos recomendó nuestro amigo el veterinario del INTA de Catamarca es que agreguemos azufre en el cajoncito con ceniza, que también es un antiparasitario bastante potente. Bueno, y como dijimos, una de las enfermedades que hemos tenido algunos casos de productores que se han contaminado con esta es la viruela. La viruela, no están vacunadas las pollitas contra viruela, la vacunación se hace a los 3 meses con una versión atenuada de la viruela que se raspa en el ala. Entonces no tenemos gallinas que hayan sido vacunadas, digamos, contra esto, por lo cual es muy importante que controlemos la presencia de mosquitos en cercanía del gallinero, digamos, con- tratando de controlar los insectos con algún veneno tipo cipermetrina, ¿no es cierto?, que podemos usar a la vuelta del gallinero. Y en el caso de que tengamos ya un ataque de viruela, bueno, controlar las heridas con agua oxigenada, con azul de metileno, que son, digamos, que controlan esos pústulas que se le hacen a la gallina después de que la viruela le genera una lastimadura, digamos, y esa lastimadura es puerta de entrada para bacterias, que son las que generan después el pus y que pueden llegar a generar este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, donde se pueden llegar a quedar ciegas las gallinas, porque en la zona de la cabeza en donde se generan, eh, y en la garganta, y bueno, el tratamiento es sintomático, tratando de bajar la fiebre, tratando de limpiar las heridas y aislar a las gallinas y sobre todo controlar el mosquito que es el vector. Bueno, aquí terminaría el tema de la presentación. Así que ahora les contestamos las preguntas que tengan. Bueno, los chupetes que pierden, eso en general tienen una pérdida, por eso es que habíamos mostrado ese que tenía un platito, porque las pérdidas, digamos, si bien son pocas, pueden llegar a generar alguna humedad en el piso y alguna fuente de fermentación eh, que después nos genere problemas sanitarios en el gallinero.
En general puede ser que tenga poca presión, que nos preguntaba Franco si es mucha presión o poca, o la mala calidad del chupete. Los chupetes son bastante de buena calidad y puede ser que tenga poca presión y que eso no genere que se cierre, digamos, cuando el animal no está activando el goterito. Eh, bueno, la viruta de pino que utilizamos para el colchón de los pollitos, ¿influye en el sabor de la carne? No, no, porque si se fijan, cuando le ponemos la viruta, el pollito por ahí es curioso y pica un poco, pero no es algo que lo use como fuente de alimentación, digamos, no le llama la atención más que por curiosidad, así que no influye en el sabor de la carne. Eh, las virutas podemos usar viruta de madera eh, que no sea de pino, digamos, la de pino porque es la más accesible, la viruta blanca, que después la podemos usar tranquilamente en la huerta y que se descompone rápidamente. Es lo que mayormente usamos y si hay suertudos que consiguen cáscara de arroz, la cáscara de arroz también es un remineralizante de los suelos de la huerta, así que ahí tendríamos un mejor abono para la huerta. Este, si en el caso de que consiguiéramos ese tipo de cama. De Carolina, pregunta, teniendo en cuenta cada etapa, ¿se recomienda siempre utilizar la misma marca de alimento balanceado desde el inicio al final? Respecto de las marcas de alimento, en nuestra zona, no sé cómo será en La Pampa, pero en nuestra zona tenemos alimentos de marcas reconocidas que en general vienen con un proceso industrial más acabado, que serían los peleteados, ¿no es cierto? Que es el alimento que usan en los criaderos del INTA, que es del grupo GEPSA, por ejemplo, que tienen mucho control de la calidad del alimento y que tiran, los tiran a los alimentos que no cumplen con los requerimientos, digamos, ellos hacen análisis eh, exhaustivo del alimento y vienen en bolsa de papel que también impide, digamos, el tema de que se humedezcan, de que nosotros nos demos cuenta si esa bolsa se ha mojado, porque cambia el estado de la bolsa de papel. Entonces, eso sería un alimento de excelente calidad. Normalmente acá vamos también por el precio, así que conseguimos alimentos de producción local que no vienen peleteados, vienen en forma de harina. Esas harinas pueden tener algún problema también con nuestros pollitos porque si es muy polvosa, digamos, puede llegar a generar problemas de heridas en el sistema respiratorio que favorezcan alguna enfermedad. Em, Pero bueno, también ahí tenemos que jugar con el precio, ¿no? Desde que aumentaron las commodities, el tema de la producción de aves está siendo bastante poco rentable, digamos, porque estamos prácticamente cambiando la plata si no conseguimos un alimento bien barato. ¿Sí? Así que sí, recomendaría que la marca de alimentos sea buena, sea reconocida, pero también teniendo en cuenta el precio al que lo consigamos. Eh, ¿A qué se debe que los ponedores tiran o desparraman el alimento en los comederos? Eso es porque es la costumbre, digamos, de la ponedora de girar la cabeza y picar y escarbar en el alimento. Y es una pérdida que sí, es normal, digamos, en los comederos. Por ahí ponerlo más alto al comedero y le impide un poco el movimiento ese o que no genere tanta pérdida. Por ahí si está bien en el piso, eh, se genera más contaminación, aparte porque está en contacto con la cama, y tenemos más pérdida por esta costumbre que tiene la gallina de escarbar. Así que la altura de la tolva del comedero es importante
para, para tener mejores resultados. Bueno, acá me pregunta Julieta si puede juntar los pollitos bebé parrilleros con gallinas más grandes. Eh, en general las gallinas son muy territoriales y no solo que no conviene por el tema de las enfermedades, sino que también son malas, digamos, cuando se juntan con pollitos que no son de las gallinas, los pican y los matan. O cuando juntamos dos lotes de gallinas que unas son más nuevas y otras son más viejas, bueno, también se establece una jerarquía que hasta puede llegar a afectar la producción de huevos en el caso de las ponedoras. Así que no es recomendable juntarlos de ninguna manera. Tendrías que separarlos. Con unas tarimas, digamos, podés separar un gallinero, dividirlo en dos. Eso se puede hacer y es lo más recomendable, digamos, que no se junte. Bueno, después otra que no me dice el nombre, una tanda se murieron muchos, después de la segunda semana en adelante, le pusimos antibiótico, pero se murieron un 87% y otra tanda después del mes se empezaron a morir y cuando los carnes tenían un líquido amarillo dentro. Bueno, ahí tenemos que después de la segunda semana, habíamos dicho que podíamos tener clostridio, podíamos tener coccidios, que si tratamos con antibióticos y lo que tenemos es un parásito, no estamos controlando, digamos. Por eso puede ser que tuvieras mucha mortandad. Y lo recomendable es que si tenés mucha mortandad en el gallinero, no vuelvas a comprar ponedoras o parrilleros o lo que sea que críes hasta que no logres un vacío sanitario, digamos, que esas instalaciones están contaminadas, no sé si por ahí habrán escuchado que hay galpones que se dejan 10 años, 20 años sin volverlos a poner con gallinas por estos problemas sanitarios, eh, y que sí es conveniente, digamos, que si hemos tenido alta mortandad, no volvamos a poner aves en ese lugar hasta que no hayamos logrado un vacío sanitario de por lo menos un año. ¿Sí? Y un año tratando con desinfectantes, que vienen algunos desinfectantes bastante fuertes que se pueden conseguir en donde compramos los pollitos. Y la causa de muerte, bueno, tenemos, ahí les dejamos el teléfono, digamos, tenemos por WhatsApp, me pueden mandar una foto, cuando hagan una necropsia, cuando abran un animal, me mandan una foto y yo la consulto con la red de veterinarios del INTA para darles una respuesta de cuál fue la gente que está ocasionando esa mortandad. ¿Influye que estén con ovejas o compartan el lugar de pastura? Con las ovejas no tenemos problema, no comparten los parásitos ni comparten, digamos, las enfermedades, así que no habría problema que pastoreen y compartan el lugar. Eh, Así que sí se puede, digamos. El tema del pastoreo, bueno, el principal problema que podemos llegar a tener es con aves tipo pájaro, palomas, que vengan a comer la comida de las ponedoras y que ahí se nos complica, ¿no? Pero con la oveja no tendríamos problema. También Rodolfo me pregunta si se pueden usar maderas oscuras para la cama de las aves. Sí se pueden usar y no, lo que nos va a afectar después es que esos taninos que tienen las maderas oscuras son difíciles de digerir después por los microorganismos del suelo. En cuanto a que vamos a usar esa cama de pollo, digamos, para fertilizar la huerta, también tenemos que tener en cuenta que tiene que pasar por un proceso de fermentación
que por lo menos por un mes no tenemos que sembrar si agregamos cama de pollo en la huerta. Tenemos que dejar pasar un mes y regarlo, digamos, como si lo hubiéramos sembrado, para recién después poder sembrar. Eso es importante de que no usemos cama cruda para fertilizar la huerta, y lo que nos va a generar las virutas de maderas oscuras es que va a ser menos fermentable, digamos, pero no tiene un efecto sobre los pollitos porque no lo comen, digamos. Si bien tienen taninos, que son factores antialimentarios que por ahí influyen, por ejemplo, en el caso del sorgo, que si tenemos sorgos antipájaros, por ahí para alimentación de aves no está tan recomendable, pero eh, por la presencia de estos taninos que son antialimentarios. Vieron que hablamos de algunos elementos antialimentarios, como también la soja, que si es soja cruda, digamos, tiene un factor antialimentario que es la antitripsina, eh, y en el caso de los taninos también son antialimentarios para aves, pero no lo comen, así que no hay problema con eso. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ahí tienen nuestros contactos yo he anotado algunos de los correos electrónicos que me han estado pasando para pasarle después las diapos. Eh, Tenemos algunas recetas de alimentos. Bueno, la fuente de alimento creo que es la más importante. Una cosa que yo por ahí les hago hincapié es que tengan, digamos, acceso al pastoreo. Las gallinas, eso les redunda en sanidad, en calidad, en poder incorporar fibra, poder incorporar también las piedritas que facilitan la digestión de, de los alimentos, y no es para nada recomendable darle maíz entero, eso sí, creo que tampoco lo dijimos, pero bueno, en una de las diapos había granos de maíz entero, que eso es antieconómico, digamos, porque si bien la gallina digiere una parte no la puede aprovechar, así que siempre es mejor que sea maíz partido. Bueno, si no tienen más dudas, o si tienen dudas y después me las quieren preguntar a mi correo electrónico, que por ahí arriba andaba, que es martinez.fernando@inta.gov.ar, y también estaba mi número de teléfono y de Horacio. Así que muchas gracias a todos. Los saludamos desde acá, desde Anfunes. Esperemos que no nos toque la Delta, porque estamos complicados con eso. Y bueno, será hasta la próxima. Un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias.